Bien, gente, bienvenidas y bienvenidos al segundo video. Continuemos con el ejercicio B. Habíamos dicho que lo más intuitivo y correcto en este tipo de ejercicios, porque nos van a servir las fórmulas más sencillas que las más complejas, por lo general, em, hacer unidad en potencia, ¿sí? Entonces, pongo unidad en potencia y en este caso la vamos a aplicar a 3, ¿no? Y quedaría simplemente T. Ahora, habíamos dicho además que al decir que no suceden ambas cosas, T y P, eso había otra manera de decirlo. Decir que no sucede T o no sucede P, que es algo intuitivamente equivalente a eso. Vemos que hay una regla de sustitución que nos va a cambiar la negación de una conjunción por dos fórmulas negadas unidas por una disyunción, que se llama ley de Morgan. Esa es una de las maneras en las que aparece, y la otra es una manera inversa, digamos, ¿no? De una negación de una disyunción se puede llegar a una conjunción entre dos negaciones. Recuerden que las reglas de sustitución funcionan de un lado a otro, es decir, funcionan tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Es decir, puedo sustituir cualquiera de estas fórmulas al desarrollar mi deducción natural, ¿no? En este caso, como esta es la que me parece, la voy a sustituir por esta. Entonces veamos cómo queda acá. Tengo la negación de una conjunción, eso se va a convertir en una disyunción entre dos fórmulas unidas, ¿no? Que serían dos fórmulas negadas. Entonces tendríamos negación de T y negación de P, ¿no? Todo en tamaño 12 para que no cambie el formato. Listo. Y esto se llama De Morgan. Entonces le ponemos el nombre, DM, y se aplicó a la número 2. Listo. ¿Para qué hemos hecho esto? Veamos ahora que hay una disyunción que me dice algo así como no sucede T o no sucede P. Pero además sabemos que T sucede. Es decir, sabemos que no es cierto que sucede T, que sucede no T. T es una negación de no T, pero no está explícitamente formulada como una negación de no T. Y como en este caso estamos hablando en términos explícitamente de estructura, de forma y no de contenido, lo que necesitamos para poder dar el salto deductivo correcto es tener estrictamente la negación de uno de los dos disyuntos para poder afirmar el otro. Entonces, si lo que vamos a sacar de aquí es no P, que es el otro disyunto, lo que vamos a necesitar es la negación estricta de no T, que sería no no T. Y esa es una y llegar a eso es algo muy sencillo, porque si pongo no no T, esto viene de esta T, que significa lo mismo que no es cierto que no T. Y ese paso intuitivo se llama doble negación y está consignado también aquí como una regla de sustitución. Cualquier fórmula doblemente negada es equivalente a la fórmula simplemente afirmada. O la fórmula simplemente afirmada puede transformarse también o sustituirse por una fórmula que es la misma pero doblemente negada. Y eso es lo que vamos a hacer acá. T se convierte en no no T de 4. Y todo eso lo hemos hecho simplemente para decir que ahora, a partir de 5 y 6, yo puedo derivar o deducir no P. Porque estoy negando uno de los disyuntos, el otro tiene que quedar afirmado tal cual. No es toda la fórmula no P. No importa si la fórmula es negativa, lo que se está afirmando es todo el disyunto, sea la estructura que sea. Ese paso es una regla de deducción que se llama silogismo disyuntivo. De una disyunción y la negación de uno de los disyuntos se deduce el otro. De la disyunción y la negación de uno de los disyuntos se deduce el otro. Y entonces tenemos nodo P por silogismo disyuntivo, y ese caso está operado entre 5 y 6. Paso 8. Nuevamente podemos aplicar silogismo disyuntivo entre esta disyunción y esta negación de uno de los disyuntos. Si uno de los disyuntos se niega, el otro queda afirmado tal cual. Y en este caso es simplemente R por silogismo disyuntivo entre 1 y 7. Habiendo llegado a R, sabíamos que el último paso era simplemente hacer una adición del término que no aparecía, o la estructura que no aparecía, que es el otro disyunto. Entonces, simplemente en el paso 9, copio la conclusión tal cual, que ya es el último paso, como siempre, y esto se alcanza a través de una adición
al número 8. Revisemos lo que es la adición como regla de deducción. De una fórmula cualquiera se puede deducir esa fórmula en disyunción con otra. Eso es justamente lo que hemos hecho aquí. De una fórmula cualquiera se puede deducir ella misma en disyunción con cualquier otra. No importa si no ha aparecido en las premisas, se puede añadir por una disyunción. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Si yo ya sé que se deduce R de mis premisas, yo puedo decir, ok, si sé que R ya se ha deducido de mis premisas, puedo decir R o cualquier otra cosa. Porque sé que para que ese O funcione, o esta disyunción funcione, basta con que uno de los dos ya haya sido afirmado. Y en este caso, R ya fue afirmado. Muy bien, y con eso llegamos a la conclusión. Obviamente el paso inverso, que fuera de aquí a 8, no es posible, ¿no? Si esto me hubiera aparecido antes, yo no podría ir por adición a R, porque justamente es una regla de deducción que, a diferencia de las reglas de sustitución, no pueden ir de un lado a otro, sino que simplemente funcionan en el sentido en el que están listadas acá en las reglas de deducción. Muy bien. Ok, pasemos a la C entonces. Veamos nuestra conclusión, que es una condicional, y veamos que tenemos tres premisas, ¿no? Tenemos nuestros tres primeros pasos para la operación. Entonces tengo una condicional primero de P con Q, y ya podemos ir viendo que ahí ese Q tiene que salir de alguna forma para dar lugar a este T, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos a ese Q como una disyunción, como una negación en disyunción con otra estructura. Y finalmente tenemos una negación de S, una fórmula bastante sencilla, pero que nos va a ser muy útil. Y por último, tenemos que consignar nuestra conclusión después del símbolo de conclusión, ¿no? Símbolo de conclusión y conclusión. Muy bien. Entonces, para no perdernos, siempre tenemos que saber hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo hacia esta disyunción, esta condicional entre P con T. Ahora, miren que P aparece acá, pero T no aparece en ningún lugar. ¿Cómo se añadía o se lograba incluir una estructura que no aparecía en nuestras premisas originales? A través de una adición. Entonces, esta T vamos a tener que añadirla con una adición. Pero claro, la adición va a ser no como en el ejercicio anterior, el último paso, sino que vamos a tener que transformar esta fórmula disyuntiva, que es la que resulta siempre en una adición, en una fórmula condicional. Y eso va a ser sencillo porque hay una fórmula de sustitución que nos permite transformar una disyunción en una condicional, así como una condicional en una disyunción. Por lo tanto, no va a generarse ningún problema en eso. Eso lo podemos dejar para el final. Probablemente los últimos pasos entonces sean una adición y una definición del condicional. ¿Ya? Por ahora entonces en lo que debemos concentrarnos es en llegar a obtener P o algo similar a P para luego añadirle T y convertirlo en P condicional T. A ver, para liberar P de esta estructura condicional vamos a tener que de alguna manera sacarlo de esta estructura unida Q. Y hay una manera en nuestras reglas de deducción que es bien sencilla para entender cómo hacerlo. Es la fórmula complementaria al modus ponens y funciona de esta manera. Si tenemos un paso que es una condicional entre dos fórmulas y tenemos la negación del consecuente de ese condicional, solamente del consecuente, podemos deducir la negación del antecedente. Ok, entonces, sabiendo cómo funciona el modus tollens, podríamos ver que más adelante, si conseguimos una negación de Q como esta de acá, podríamos sacar P negado también. Y a ese P negado, si le añadimos T con una disyunción, tendríamos negación de P, disyunción T. Y eso se va a convertir, por la regla de definición del condicional, en esto. Ahora, ¿cómo llegar a no Q? No Q está vinculada por una disyunción a esta estructura. Quizás, si llegamos a negar esta estructura, por medio de un silogismo disyuntivo, tendremos que afirmar el otro disyunto, que es negación de Q. Entonces hay una manera, tenemos que encontrar la negación de R conjunción S. Y eso es bastante sencillo. Vamos a hacerlo por pasos. Entonces, si tenemos la negación de S, es bastante sencillo construir R conjunción S negado. Sigamos esos pasos. Si ponemos no S, podemos adicionarle algo que ya nos permita vincularlo con R. Por ejemplo, le podríamos adicionar algo así como otra negación de R.
¿Sí? Si ya teníamos una fórmula afirmada, podíamos por la adición adicionarle a través de una disyunción cualquier cosa. Entonces, aquí ponemos, esto se llegó por adición al paso 3. Ahora, recordemos la fórmula que se llamaba definición, o digo, de Morgan, que es una de las formas de sustitución más comunes. Si tenemos, como en este caso, la disyunción entre dos negaciones, eso se puede transformar en una negación de una conjunción. ¿Sí? Disyunción entre dos negaciones se transforma en negación de una conjunción. Entonces, la disyunción entre dos negaciones se transforma en la negación de una conjunción. En este caso vamos a ver que es una conjunción estrictamente como la que voy a consignar ahora. Sería negación de S y R. ¿Sí? Según el orden de Morgan. De 4, ¿no? Ahora, para que sea literalmente, acuérdense, estamos en términos sintácticos, así que la estructura tiene que quedar explícita literalmente. Si tuviéramos la negación de S y R, sabemos que el orden de los factores no altera el resultado en las conjunciones. Por lo tanto, esto sería equivalente a otra fórmula negada, que sí es estrictamente la negación de R y S. Sería la negación de R con S. Y ese paso es bien intuitivo, pero también tenemos una regla para entenderlo, que es la regla de la conmutación. Si hay una conjunción, el orden puede ser invertido entre los conjuntivos. También lo mismo pasa con una disyunción. Por lo tanto, aquí tendríamos por una conmutación en 5 la negación que buscábamos. Si tenemos uno de los disyuntos, que es este de acá, negado, podemos simplemente afirmar el otro tal cual. Negación de Q. Y eso ya sabemos que es por medio de silogismo disyuntivo. Y este caso aplicado a la disyunción que está en 2 y la negación de uno de los disyuntos que está en 6. Negación de Q. Ahora vamos a nuestra tabla de reglas de deducción para ver que el modus tollens es lo que nos puede servir aquí. Ya que tenemos una fórmula condicional, P entonces P condicional Q, y tenemos la negación del consecuente. Si se niega el consecuente, se puede negar el antecedente por medio del modus tollens. Negación de P, y esto por medio del modus tollens entre 1 y 7. Con eso tenemos ya el P liberado, o por lo menos la negación de P, que es algo similar a lo que estamos buscando, y que les dije que podríamos transformarlo finalmente en esta conclusión. Entonces, los dos últimos pasos que teníamos era a esa estructura con P, adicionarle T, y la adición siempre se da por una disyunción. Todos estos trucos, digamos, o reglas, o digamos, pasos que estamos haciendo como para llegar a la conclusión, también son estrategias que les he dejado consignadas en el anexo del número 2 del material teórico. Fíjense que pueden revisar ahí y van a ver que muchas de esas, digamos, atajos o trucos que aplicamos están puestos ahí también, porque suelen aparecer mucho. Entonces aquí a eso se ha llegado a través de una adición a 8. Y como último paso, sabemos que cuando tenemos una fórmula negada en disyunción con otra, eso se transforma por una definición del condicional. Una fórmula negada en disyunción con otra se convierte en esta estructura condicional, ya sin la negación del antecedente. Entonces aquí tendríamos esto convirtiéndose en P condicional T, ya sin la negación de P. Y eso por definición del condicional aplicada a 9. Obviamente, en este caso, si es que hubiera sido P, no hubiera servido. Necesitábamos estrictamente no P. ¿Sí? Entonces, simplemente a manera de estrategia, les dije, tenemos que llegar a algo relacionado con P, liberándolo de esta estructura condicional, para luego adicionarle T y convertirla en la fórmula que hemos alcanzado aquí, ¿no? Necesitábamos estrictamente en este caso la negación de P. Siempre que queramos construir un condicional con un antecedente, el antecedente es el que está negado y que se va a convertir en el antecedente afirmado. Gracias y nos vemos en el siguiente video.